La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis anteojos salieron volando, haciéndose añicos en el elegante piso del salón de baile mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Melissa, mi nuera, acababa de abofetearme el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. «Eso es lo que recibes por ser tan egoísta», me gritó frente a todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis anteojos rotos. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos, otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Brandon permaneció inmóvil, con la mirada fija en el piso como si yo fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Melissa, alisando su impecable vestido de novia. «Brandon y yo necesitamos nuestra privacidad para comenzar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses, había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi auto viejo, mi vida simple, pero esto había cruzado una línea que nunca debió tocarse. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mi como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que derramó el vaso. Durante años, había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Melissa vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Su rostro se descompuso cuando vio mi hogar modesto, mis muebles viejos, mi pequeña cocina. «En serio, aquí es donde vive la mamá de Brandon», le había preguntado a él con voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. «Rebecca, deberías mudarte a un lugar más pequeño», me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad, no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Brandon y yo estamos pensando en tener hijos pronto y necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, quien parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como una marioneta. Las humillaciones habían escalado gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Rebecca, ¿no tienes algo más moderno que ponerte?». Luego sobre mi auto. «Ese auto es tan viejo, es peligroso que conduzcas eso». Después sobre mi trabajo de medio tiempo en la floristería local. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de relajarse». Cada frase era un pequeño puñal de veneno apuñalando mi autoestima. «Mi nombre es Rebecca Montgomery, tengo 68 años, y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción sobre la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana, conduzco un auto de 10 años, compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Melissa, soy solo una viuda de clase media viviendo con un ingreso fijo, pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas». Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo, Thomas, no había sido el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora entendía había sido profética. Mientras salía del salón de baile, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», susurró la tía de Melissa. «La novia tiene razón, esa mujer ya no puede cuidarse sola», agregó el primo de Brandon. «Debería estar en un hogar de ancianos, no viviendo sola», comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido vertido sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba dramáticamente con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono celular en mi gastado bolso negro, un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad sobre las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que conocía de memoria,
un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente había esperado que nunca fuera necesario. Richard, soy Rebecca. Necesito que vengas al salón de baile Royal Oaks de inmediato. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que conoces, es hora de que sepan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Montgomery?, preguntó Richard con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré hacia atrás al salón de baile una última vez, donde podía ver a Melissa riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Brandon estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Richard, no más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi auto con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a dejar caer la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Rebecca Montgomery. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus mundos perfectos y falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba tranquilo, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los autos. Me senté en mi sedán viejo y esperé 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que en secreto había estado cuidándolos más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi auto, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había comenzado exactamente hace 2 años y medio, cuando Brandon llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien desde que era niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me había dicho, y ahí estaba ella, Melissa, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de diseñador y esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con desdén apenas velado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. «Qué acogedor», había murmurado mientras miraba mis muebles de segunda mano y mis cortinas descoloridas. Su tono sugería lo contrario. Brandon, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Esa primera cena había sido un desastre silencioso. Melissa apenas tocó la comida que había preparado con amor, alegando que cuidaba su figura. Cuando le pregunté sobre su familia, dio respuestas evasivas, pero no antes de preguntarme sobre mi situación financiera con una curiosidad que encontré alarmante. «¿Y cómo te las arreglas con una pensión de viuda, Rebecca? Debe ser difícil sobrevivir con tan poco dinero», había dicho con falsa preocupación. Lo que Melissa no sabía era que yo había estado observándola tanto como ella me había estado observando a mí. En los meses siguientes, comencé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados, pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Brandon estaba en el baño, la escuché hablar suavemente por teléfono en mi cocina. «Sí, mamá, el apartamento de su mamá está en una zona súper cara. Si puedo lograr que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar». Es tan ingenua que probablemente hasta nos agradecerá por ayudarla con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve mi compostura cuando regresó a la sala, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Melissa se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada de ambas partes. Ella jugaba a ser la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación, pero por dentro, estaba reuniendo información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como un juego de ajedrez donde ambas pensábamos que estábamos ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las sugerencias sutiles: «Rebecca, he visto apartamentos encantadores para personas de tu edad con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento». Luego vinieron las presiones más directas: «No puedes seguir viviendo sola a tu edad, es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera durante días?». Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa.
Brandon, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Melissa tiene razón. Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en la marioneta de esa mujer fue más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes pero también más tensas. Melissa había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Rebecca. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, esparciendo los materiales en mi mesa de café como si fuera una negociación de negocios. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer diligencias de la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Patricia, necesito que investigues algo por mí, le dije. Hay una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su situación financiera real. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Melissa y Brandon estaban hundidos en deudas hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de $50,000, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por falta de pago. Los autos de lujo que conducían estaban financiados con pagos que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda sofocante. Todo comenzó a tener sentido: la prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor lo que había unido a esta pareja, era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros, y mi apartamento, ubicado en una de las áreas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso a ser explotado en lugar de una persona a ser amada y respetada. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Rebecca, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Melissa apenas 3 días antes de la ceremonia. Brandon y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio, lo menos que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una demanda directa disfrazada de favor familiar. Esa noche, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Richard, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Thomas. Richard, necesito que prepares algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se había vuelto seria de inmediato. Señora Montgomery, ¿está segura de que este es el momento correcto? Una vez que esta información sea pública, no podrá retractarse. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi auto en el estacionamiento del salón de baile, esperando que Richard llegara con los documentos que cambiarían todo, me di cuenta de que el momento de la verdad había llegado. 25 minutos más y Melissa, Brandon y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Rebecca Montgomery. 25 minutos más y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y codicia se desmoronarían como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Richard, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi auto, podía ver las luces doradas del salón de baile, escuchar la música alegre y las risas que se derramaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en solo unos minutos, esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno. La mayor humillación había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Melissa había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi apartamento acompañada no solo de Brandon, sino también de sus padres, una emboscada perfectamente planeada.
Rebecca, queremos hablar contigo sobre tu futuro. Había comenzado la madre de Melissa, una mujer altanera que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Melissa, un hombre corpulento que había examinado mi apartamento con ojos de tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Brandon había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como una marioneta bien entrenada. Verlo ahí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, fue como ver morir al hijo que había criado ante mis ojos. Mamá, finalmente dijo con una voz que ya no reconocía, tienen razón. Melissa y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos que te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Apropiado para mi edad, repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí, ustedes? La madre de Melissa intercambió una mirada cómplice con su esposo, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Rebecca, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Brandon y Melissa. ¿Lo que es mejor para ellos? Murmuré, comenzando a entender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas, y supongo que mi apartamento sería perfecto para que ellos comiencen su vida matrimonial, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Melissa tomó el control en ese momento, desplegando su arsenal completo de manipulación emocional. Rebecca, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden lo que estás atravesando. Su sonrisa falsa me daba náuseas. ¿Lo que estoy atravesando? Pregunté fingiendo confusión. ¿Y qué exactamente crees que estoy atravesando, Melissa? Ella miró a Brandon buscando apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre financiera, el miedo de no poder cuidarte a ti misma. Es normal a tu edad, Rebecca, no tienes que avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esta mujer de 28 años diciéndome que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento, pero luego vi algo en sus ojos que me heló la sangre, la certeza absoluta de que tenía derecho a mi vida, mi hogar, mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo a ser removido con la menor resistencia posible. Hemos hecho los números, continuó el padre de Melissa sacando una carpeta que claramente habían preparado con anticipación. El costo de la residencia sería aproximadamente $2,500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años, y todavía quedaría algo para ayudar a Brandon y Melissa con sus gastos iniciales de matrimonio. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar o mi seguridad, se trataba de dinero, se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Rebecca, dijo Brandon con voz que sonaba ensayada, esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas, pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales de declararme incompetente. Habían investigado, habían planeado, habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si fuera necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado justo ahí, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron con mi firme negativa, lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había tenido sobre mi familia. Llamé a Richard de inmediato. Necesito que investigues algo urgentemente. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su prometida. Todo, deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Brandon ganaba $45,000 anuales como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de $80,000 en tarjetas de crédito. Melissa trabajaba medio tiempo como consultora de imagen ganando tal vez $4,000 al año,
pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos, debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían sacado para la boda. El apartamento que alquilaban por $2,000 al mes tenía 3 meses de atraso en los pagos. Los autos que conducían estaban financiados con pagos que consumían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al límite y habían comenzado a usar adelantos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Richard que había roto completamente mi corazón. Durante los últimos 6 meses, Brandon había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros preguntando sobre préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado preguntando sobre procedimientos legales para obtener poder financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo había estado planeando mi desposesión sistemática durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Richard había contratado, Melissa había estado diciéndole a sus amigas que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y no tenía herederos competitivos. Para ella, casarse con Brandon no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que derramó el vaso. Durante semanas, había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que tal vez el shock los haría reconsiderar su comportamiento, pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta hacerlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada de Brandon era una nueva presión para reconsiderar mi posición. Cada visita de Melissa incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían comenzado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Brandon había hecho su último intento. «Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Melissa solo quiere lo mejor para todos nosotros». Sus palabras habían sido la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaría al día siguiente ya no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi auto esperando a Richard, me di cuenta de que todo había llevado a este momento inevitable. No se trataba de venganza o crueldad, se trataba de justicia, se trataba de mostrarles las consecuencias de sus acciones, se trataba de enseñarles que algunas líneas nunca debieron cruzarse. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Harold, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. «Harold, soy Rebecca, necesito pedirte un favor muy importante», dije con voz temblorosa. «¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio?» «Sí, ahora mismo, es urgente». Harold había sido como un hermano para mí desde que Thomas falleció, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con Harold apenas una semana antes. Él había presenciado desde su balcón cuando Melissa llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. «Rebecca, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu apartamento desde afuera», me había dicho con obvia preocupación en su voz. Cuando me vieron, se fueron rápidamente. «No me gusta nada lo que está pasando». Harold había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Brandon durante los últimos meses. «Tu hijo ya no me saluda como solía hacerlo. Se quedaba a charlar conmigo cuando venía a visitarte. Ahora entra y sale corriendo como si se avergonzara de algo». Sus palabras habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le había pedido a Harold contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Thomas y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que probaban que la pobre viuda viviendo con una modesta pensión era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Harold apareció en el estacionamiento con la carpeta en sus manos. «Rebecca, ¿qué está pasando? Te ves muy alterada», preguntó mientras me entregaba los documentos. Le expliqué brevemente lo que había sucedido en el salón de baile y vi su rostro endurecerse con cada detalle. «Esa mujer es una víbora, siempre lo supe». «Harold, en unos minutos llegará un hombre llamado Richard. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí.
le pedí. Y Harold, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Rebecca, haz lo que tengas que hacer. Mientras Harold regresaba al edificio, abrí la carpeta y comencé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un estado de cuenta bancaria que mostraba un saldo de $5.400.000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba una renta mensual de $50.000. El tercero era la escritura de una casa en la playa que había comprado como inversión hace 10 años. Thomas había sido un genio en inversiones, comenzando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos, habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Thomas. La riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El auto viejo que conducía no era por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Melissa tanto codiciaba, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que contenía. Era donde Thomas y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había fallecido en mis brazos después de una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que cambiaría todo para Brandon y Melissa. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo había comenzado a tener problemas financieros, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de tarjetas de crédito que él pensaba que venían de un bono de trabajo en realidad salían de mi cuenta. El descuento especial en su alquiler que había negociado con su casero era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Brandon lo supiera, había estado subsidiando su estilo de vida irresponsable durante años. El lujoso apartamento en el que vivía, el auto que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Había pensado que estaba ayudando a mi hijo a atravesar un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales que totalizaban $4.500 que habían mantenido a flote el barco que se hundía de la vida financiera de Brandon. Dinero que él pensaba que venía de bonos de trabajo o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Melissa me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré hacia el salón de baile una vez más. Las luces todavía brillaban, la música todavía sonaba, los invitados todavía celebraban, pero en menos de 5 minutos, Richard llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé a mí misma. Esto es justicia. Esto se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que puedes vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Brandon de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta hacerlo irreconocible. Las luces de un auto se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que momentáneamente me cegó. Era Richard, puntual como siempre, llegando con los documentos que cambiarían todo para siempre. Salí de mi auto y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba más de la Rebecca que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba convertirme. Señora Montgomery, dijo Richard mientras salía de su auto con un maletín legal bajo el brazo, ¿está completamente segura de esto? Una vez que entremos ahí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón de baile una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente todavía celebraban su victoria sobre la inútil anciana que acababan de humillar.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Richard. Es hora de que conozcan a la verdadera Rebecca Montgomery. Richard abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. Señora Montgomery, aquí está la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado haciendo a nombre de Brandon Williams, dijo señalando el primer papel. Además, aquí está la notificación de cancelación del contrato de arrendamiento que usted había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón de baile? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cancelado, confirmó Richard. El depósito que usted había garantizado se retirará esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años, había sido la red de seguridad invisible que había mantenido las vidas de Brandon y Melissa a flote, el apartamento en el que vivían, el auto que él conducía, incluso la boda que se estaba llevando a cabo en ese momento. Todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo definitivamente. Richard, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza, esta es la única forma de que aprendan el valor real de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Entiendo perfectamente, señora Montgomery, respondió Richard con genuino respeto en su voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más coraje del que la mayoría de las personas posee. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón de baile, y con cada paso, podía sentir mi corazón latir más rápido. No era nerviosismo lo que sentía, era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi autorrespeto, mi derecho a ser tratada como un ser humano en lugar de como un recurso a ser explotado. La música se detuvo abruptamente cuando entramos al salón de baile. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Richard de inmediato. Después de todo, él había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales usualmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Melissa fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás haciendo aquí, Rebecca?, me gritó desde el centro de la pista de baile donde había estado posando para fotos con Brandon. Ya te fuiste una vez. No fue suficiente drama por una noche. Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer también, pero pude detectar una nota de nerviosismo que no había estado ahí antes. Damas y caballeros, dijo Richard con voz clara y profesional, lamento interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Brandon Williams y la señora Melissa Harper. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Brandon se acercó lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando aquí, mamá?, me preguntó con una voz que ya no sonaba tan confiada como cuando me había humillado apenas minutos antes. ¿Quién es este hombre y por qué está hablando de asuntos legales? Pude ver sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba su corbata, un gesto nervioso que había tenido desde la infancia. Brandon, dije con voz más firme de lo que había sonado en meses, este es Richard Turner, mi asesor financiero y legal, ha venido a entregar algunos documentos que creo que encontrarás muy esclarecedores. Richard abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Brandon Williams, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada de inmediato. Su propietario será notificado mañana por la mañana, y tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desocupar la propiedad. Todo el color se drenó del rostro de Brandon. Garantía financiera, murmuró mirándome con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión y horror. Mamá, ¿de qué está hablando?
Pero pude ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años, había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podrían haber sido incómodas. Además, continuó Richard implacablemente, las transferencias mensuales de $4,500 que su madre había estado haciendo a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro de auto y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Melissa dejó escapar un grito ahogado que resonó por todo el salón de baile. «Eso es imposible», exclamó corriendo hacia nosotros con su vestido de novia arrastrándose por el piso. «Brandon no tiene una madre rica, mira cómo vive, mira su ropa, su auto, es una anciana viviendo con una miserable pensión». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. Finalmente, dijo Richard sacando el último documento de su carpeta, el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La gerencia del salón de baile tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan irse esta noche. Sus palabras cayeron sobre el salón de baile como una bomba, y pude ver a algunos invitados moverse nerviosamente hacia las salidas. La realización golpeó a Brandon como un martillo. «Tú», murmuró mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que estaban escuchando, «has estado todo este tiempo, has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, vi al niño pequeño que alguna vez había sido, vulnerable y confuso. «Durante 3 años, Brandon», confirmé con voz que sonaba extrañamente calmada después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a atravesar un momento difícil. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y te convertirías en el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé. Melissa comenzó a caminar en círculos, agarrándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando, esto no puede ser real», gritaba mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. «Eres una anciana pobre, trabajas en una floristería, conduces un auto de 10 años, no puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Melissa», dije finalmente sintiendo que décadas de actuación cuidadosa llegaban a su fin. «Durante años, elegí vivir simplemente porque mi esposo y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Resultó que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos lo esperábamos». La música había cesado completamente, y el único sonido en el salón de baile era la respiración agitada de los recién casados y los murmullos crecientes de los invitados que comenzaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Brandon con voz quebrada, «por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto, la boda, los invitados, todo». Pero pude ver en sus ojos que finalmente estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había perdido, no solo dinero o apoyo financiero, había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. «La única forma de arreglar esto, Brandon», respondí, «era no romperlo en primer lugar». El silencio en el salón de baile se volvió ensordecedor. 130 invitados contenían la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Melissa permanecía inmóvil por primera vez en toda la noche. Sus ojos saltaban entre Richard, los documentos y mi rostro, como si tratara de encontrar una grieta en la realidad que se estaba desmoronando a su alrededor. Brandon solo me miraba con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. «Señora Montgomery», dijo Richard con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «le gustaría que procediera con la lectura de los detalles financieros completos». Su pregunta colgaba en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver a varios invitados acercarse más, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Por favor, Richard», respondí con una serenidad que no sabía que poseía, «creo que todos merecen conocer la verdad completa». Melissa intentó interrumpir con un chillido desesperado, pero Richard levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. «Durante los últimos 36 meses», comenzó Richard consultando sus documentos. «La señora Rebecca Montgomery ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de vida de su hijo Brandon Williams y su prometida. Esto incluye $48,000 para pagos de alquiler, 40 y
$4,000 para pagos de tarjetas de crédito, $18,000 para seguro de vehículos y $22,000 para gastos diversos. Un murmullo colectivo recorrió el salón de baile. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro, otros sacaron calculadoras en sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Melissa, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se levantó lentamente con el rostro completamente pálido. Además, continuó Richard implacablemente, la señora Montgomery garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón de baile, comida, música, flores y fotografía, por un monto de $53,000, dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Melissa finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un gemido que palabras coherentes. Esto es imposible, es una mentira, nadie puede tener tanto dinero y vivir como una indigente. Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados y algunos que claramente estaban divertidos por su desesperación. Mi querida Melissa, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años, elegí vivir simplemente porque mi esposo Thomas y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia. Brandon finalmente reaccionó acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, tiene que haber una explicación, tiene que haber una forma de resolver esto, no puedes destruir mi vida así. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo vacilar. Destruir tu vida, repetí sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí nuevamente. ¿Yo estoy destruyendo tu vida? ¿No fue tu esposa quien me abofeteó frente a 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó al lado sin decir una palabra mientras yo era humillada? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi hogar? La verdad de mis palabras resonó en el salón de baile como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron claramente recordando la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Melissa me había dado, evidencia digital de la crueldad que había desencadenado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Brandon aunque su voz carecía de convicción. No sabíamos, no entendíamos, pensábamos que realmente necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y pude ver a algunos invitados intercambiar miradas de desprecio. ¿No sabían? Pregunté con mi voz elevándose por primera vez en toda la noche. ¿No sabían que estaban planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi hogar? ¿No sabían que habían traído un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabían que habían estado investigando formas legales de declararme incompetente si no cooperaba? Con cada pregunta, la postura de Brandon se encogía. Richard aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Williams, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los activos que previamente estaban designados para que usted heredara han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a personas mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Melissa se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeada físicamente. No puedes hacer eso, chilló con su máscara de compostura cayendo finalmente por completo. Somos tu familia, Brandon es tu único hijo, no puedes desheredarlo por una pelea estúpida. ¿Una pelea estúpida? Repetí dejando que las palabras colgaran en el aire lleno de tensión. ¿Así es como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Así es como justificas abofetear a la madre de tu esposo en su propio día de bodas? Mi voz se había vuelto helada, y pude ver a algunos invitados estremecerse. El padre de Melissa, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Montgomery, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Tal vez podríamos discutir esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. No hay nada que discutir en privado, respondí firmemente. Todo lo que tenía que decir ha sido dicho aquí frente a las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacer esto público, así que mi respuesta será pública. Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si observaran un partido de tenis, absortos en cada intercambio.
Richard cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó por todo el salón de baile. Señora Montgomery, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato. Se volvió hacia Brandon y Melissa con expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. Sugiero que contacten a sus propios asesores legales y financieros lo antes posible. Melissa finalmente colapsó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y comenzó a llorar con sollozos incontrolados que resonaban por el salón de baile. Todo está arruinado, murmuraba entre lágrimas. Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido. Su vestido de novia, una vez inmaculado, ahora estaba arrugado y manchado con lágrimas. No, dije acercándome a ella por primera vez desde la bofetada, lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias. Me detuve frente a ella obligándola a levantar la mirada. Esto es lo que sucede cuando confundes la bondad con la debilidad. Brandon fue con su esposa y colocó una mano temblorosa en su hombro. Melissa, tenemos que encontrar una forma de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer. Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes una vez quemados no pueden reconstruirse. Hay una forma de arreglar esto, Brandon, dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Pueden aprender de esto, pueden crecer a partir de esto, pueden convertirse en las personas que esperaba que fueran antes de que la codicia los corrompiera. Mi voz se suavizó ligeramente porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que suceder sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrán que hacerlo de la manera difícil, como todos los demás. El salón de baile permaneció en absoluto silencio. Cada persona presente sabía que estaban presenciando el final definitivo de una relación familiar. Richard y yo nos dirigimos hacia la salida dejando atrás un salón lleno de invitados atónitos y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto había colapsado en menos de 30 minutos. Mientras Richard y yo caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros fue interrumpido por una voz que no esperaba escuchar. «Espera, Rebecca». Era Sophie, la hermana menor de Brandon, quien había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en su rostro. «Tía Rebecca», dijo Sophie con voz temblorosa, «no sabía nada de esto, lo juro, Brandon nunca me dijo lo que estaban planeando contigo». Sophie siempre había sido mi sobrina favorita. Una joven de 29 años que trabajaba como maestra y había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Brandon se había distanciado. Si hubiera sabido lo que iban a hacerte, habría tratado de detenerlos. Me detuve y la miré viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era una niña pequeña. Lo sé, Sophie, dije suavemente colocando una mano en su mejilla. Siempre has sido diferente, nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos para explotar. Sus lágrimas cayeron más fuerte mientras asentía claramente devastada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos dijiste sobre el dinero, Sophie?», preguntó con genuina confusión. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. «Porque tu tío Thomas y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas», expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. «Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades terminadas por préstamos e hijos que ven a sus padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir simplemente para proteger las relaciones que realmente importaban». Sophie asintió lentamente comenzando a entender la sabiduría detrás de mis decisiones. «Pero Brandon, él era diferente antes, cuando éramos niños. Habría defendido a cualquiera que te lastimara. ¿Qué le pasó?». Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Lo que le pasó fue Melissa», respondí con tristeza pero sin amargura. «Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores, y yo, en mi esfuerzo por protegerlo, privándolo de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias». Mi respuesta resonó por el salón de baile donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Richard se había mantenido respetuosamente al margen durante este intercambio, pero ahora se acercó y murmuró algo en mi oído. «Señora Montgomery, el gerente del salón de baile se está acercando. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado».
En efecto, podía ver a un hombre corpulento con traje caminando hacia nosotros con varios papeles en las manos y una expresión muy seria. Señora Montgomery, dijo el gerente con voz tensa, acabo de recibir una notificación de cancelación de pago que es sumamente irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí? Su presencia agregó una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. Señor Rodríguez, respondí recordando su nombre de las conversaciones que habíamos tenido cuando arreglé en secreto el pago de la boda. La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche. Hice un gesto hacia Brandon y Melissa que permanecían en el centro del salón de baile como estatuas de desesperación. Entiendo, dijo Rodríguez mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El monto total pendiente es de $53,000, incluyendo el salón, comida, música, flores y servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando en claro que alguien tendría que resolver este problema inmediatamente. Brandon finalmente reaccionó acercándose a nosotros con pasos vacilantes. Señor Rodríguez, debe haber algún malentendido. Mi mamá, ella no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia, esto se puede resolver. Su voz llevaba una desesperación que nunca había escuchado antes. La desesperación de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Rodríguez con la paciencia forzada de un profesional, la garantía financiera fue proporcionada por la señora Montgomery personal y privadamente. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma alternativa de pago inmediatamente o me veré obligado a suspender el evento. Melissa se acercó tambaleándose con su vestido de novia ahora completamente desaliñado y su maquillaje corrido por las lágrimas. No puede hacer esto, le gritó a Rodríguez. Es nuestro día de bodas, no puede arruinar nuestro día de bodas por problemas de dinero. Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente incomodidad. Señora, respondió Rodríguez con creciente firmeza, no estoy arruinando nada, simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que ustedes firmaron. Si no pueden proporcionar un pago alternativo de inmediato, tendré que pedir a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios. Su ultimátum cayó sobre el salón de baile como una sentencia final. La realidad de la situación comenzó a penetrar en las mentes de los invitados. Algunos ya habían comenzado a tomar sus bolsos y dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la mirada. Mamá, dijo Brandon acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal, sé que te lastimamos, pero hay 130 personas aquí, hay fotos, hay recuerdos, no puedes destruir todo esto por una pelea. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, vi al niño pequeño que alguna vez había sido. Brandon, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la codicia sobre el amor, cuando elegiste la manipulación sobre la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tu madre. Cada palabra era como un puñal, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Melissa con voz desesperada mirando a los invitados que continuaban abandonando el salón de baile. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Su pánico era evidente, y pude ver que finalmente estaba comenzando a entender las implicaciones reales de sus acciones. Van a hacer lo que todas las personas responsables hacen, respondí. Van a encontrar formas de ganar dinero honestamente, van a aprender a vivir dentro de sus medios, van a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que quieren en lugar de esperar que otros se las proporcionen. Mi voz había vuelto más fuerte, y podía sentir décadas de sabiduría acumulada verterse a través de mis palabras. Richard se acercó discretamente y murmuró, «Señora Montgomery, el proceso legal está completo, todos los documentos han sido entregados y explicados, no hay nada más que podamos hacer aquí». Su mensaje era claro, era hora de irse, de dejar que Brandon y Melissa enfrentaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Sophie se acercó una vez más y me abrazó fuertemente. «Tía Rebecca, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor sin importar lo que pase con Brandon».
Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. Y tú siempre tendrás el mío, Sophie, respondí devolviendo el abrazo. Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter se define no por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo completamente la lección que se estaba desarrollando ante sus ojos. Rodríguez se acercó nuevamente, esta vez con mayor urgencia. Damas y caballeros, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago. Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, agregando presión adicional a una situación ya desesperada. Tienen mi número de teléfono, le dije a Brandon y Melissa por última vez. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por ustedes mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, agregué mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar una forma de resolver el desastre que crearon aquí completamente solos. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Richard, dejando atrás un salón de baile lleno de caos, desesperación y la dura realidad de las consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. Harold había venido cada mañana con café y pasteles de la panadería local, asegurándose de que estuviera bien después de lo que llamó la noche en que Rebecca reclamó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado incesantemente durante estos 3 días. Brandon había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaron desde la ira inicial hasta súplicas desesperadas. Melissa había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres habían aparecido en mi puerta 2 veces exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero me había mantenido firme con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Richard llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en su alcance completo. Señora Montgomery, me había dicho mientras tomábamos té en mi balcón, he recibido informes de todos los frentes. Brandon y Melissa fueron desalojados de su apartamento ayer por la mañana. El salón de baile ha iniciado procedimientos legales para recuperar los $53,000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde están viviendo ahora?, había preguntado, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Con los padres de Melissa, respondió Richard. Aparentemente es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un auto familiar estacionarse frente al edificio. Era Sophie, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Patricia, mi vieja amiga del sector inmobiliario, y para mi sorpresa, Harold salió del asiento trasero. «Rebecca», gritó Sophie desde la acera, «necesitamos hablar contigo, hay cosas que necesitas saber». Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. «Rebecca», comenzó Sophie, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda, cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sofá con una carpeta en sus manos que se veía tan oficial como la que Richard había llevado al salón de baile. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté sirviéndole un poco de té mientras trataba de mantener la calma. Patricia se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Rebecca, durante los últimos 3 días, he estado investigando un poco más sobre la situación financiera de Brandon y Melissa. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Habían estado planeando esto durante más de un año», continuó Patricia abriendo la carpeta para revelar documentos que me hicieron sentir enferma del estómago. Encontré evidencia de que Melissa había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental para personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y obtener control sobre todas tus propiedades. Harold, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una expresión grave. «Rebecca, hay más. Esa noche después de que saliste del salón de baile, escuché a Melissa hablando por teléfono con alguien. Estaba diciendo que la vieja había arruinado todo,
pero que todavía tenían un plan B. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Plan B. Repetí sintiendo mi estómago contraerse con una mezcla de miedo y rabia. Tía Rebeca, dijo Sofía tomando mi mano y apretándola suavemente, han estado diciéndole a todo el mundo que has perdido la razón, que la escena en la boda fue evidencia de que has perdido contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se expandía ante mí como una herida infectada. No bastaba con haberme humillado públicamente, con haber planeado despojarme de mi hogar, con haber conspirado contra mí durante meses. Ahora estaban tratando de usar mi respuesta justificada a su crueldad como evidencia de incompetencia mental. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Pero eso no es todo, agregó Patricia con voz temblorosa. He descubierto que Melissa ha estado esparciendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos sugiriendo que deberían reportar cualquier cosa preocupante que observen sobre ti. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Richard, quien había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró la atmósfera espesa de tensión. Señora Montgomery, veo que ya se enteró de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más seria de lo que la había visto nunca. Tengo algunas noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto. Brandon presentó una petición preliminar ayer, dijo Richard sacando documentos de su propia carpeta. Está solicitando que una corte evalúe tu competencia mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas? Pregunté sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar el shock. ¿Qué tipo de declaraciones? Richard consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen tu arranque emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan tus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que has perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Sofía apretó mi mano más fuerte. Tía Rebeca, han convencido a varios invitados de la boda de que firmen declaraciones. La mayoría de ellos realmente no entienden lo que estaba pasando esa noche, solo vieron a una anciana atacando a recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero tenemos buenas noticias también. Intervino Harold con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más personas de tu lado de lo que ellos imaginan. Sacó su propio teléfono celular y me mostró una pantalla que me dejó atónita. Harold, ¿qué es esto? Pregunté mirando lo que parecía ser un video de redes sociales con miles de vistas. Rebeca, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente, están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Patricia se inclinó para mirar el teléfono también. Rebeca, los comentarios en estos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente está elogiando tu coraje, tu dignidad bajo presión, tu decisión de establecer límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de personas mayores. Richard asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a corte. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan unilateral como inicialmente había temido. Pero hay algo más que necesitas saber, dije tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Brandon y Melissa quieren jugar este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hasta mi escritorio donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días, he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de ancianos. He estado documentando todo, las visitas intimidantes, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que Melissa me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán guerra,
pero será una guerra luchada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, agregué con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debía haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente, voy a mostrarle al mundo exactamente qué sucede cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de esa noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontraba sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad esperando que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de toda una vida. Había contactado a Richard después de que los videos de la boda habían acumulado más de 2 millones de vistas en redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar de personas mayores. La periodista, Jennifer Clark, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. Señora Montgomery, me dijo con una cálida sonrisa, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su coraje. Hemos recibido cientos de cartas de televidentes que han vivido situaciones similares durante estos 6 meses. Muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Brandon y Melissa intentaron construir contra mí colapsó espectacularmente cuando Richard presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y obligados a pagar mis honorarios de abogados que ascendieron a $45,000. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Brandon había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Melissa había intentado iniciar un negocio de consultoría de imagen, pero los videos virales habían arruinado su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en los suburbios, trabajando en empleos de medio tiempo y luchando por pagar sus deudas acumuladas. Estamos en el aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Richard, quien había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia estaban Harold, Sophie y Patricia, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el silencio completo de Brandon. Después de perder el caso legal no había hecho ningún intento de contactarme, no había llamadas pidiendo perdón, no había cartas explicando su comportamiento, no había reconocimiento de que sus acciones habían estado mal. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Melissa, por otro lado, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado desde amenazas legales hasta súplicas desesperadas de ayuda financiera. El último mensaje recibido apenas 2 semanas antes decía: Rebecca, sé que cometimos errores, pero somos familia. Brandon está enfermo de estrés y yo estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo había sido como un puñal en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Montgomery, comenzaremos en 30 segundos, me informó Jennifer. Respiré profundamente y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores cuyos hijos habían tomado control de sus finanzas, padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja en la cámara se encendió y Jennifer comenzó con una introducción que había ensayado perfectamente. Buenas noches y bienvenidos a Historias de toda una vida. Soy Jennifer Clark y esta noche tenemos con nosotros a Rebecca Montgomery, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado a la nación y puesto el tema del abuso familiar contra personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Montgomery, continuó Jennifer volviéndose hacia mí. 6 meses después de los eventos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome comenzar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras hablaba, agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares.
Durante meses, me sentí sola y confundida preguntándome si era yo quien estaba equivocada. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría admitir. Jennifer asintió y consultó sus notas. Háblenos sobre los años que llevaron a esa noche, cuando comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Comenzó con cosas pequeñas. Expliqué recordando esas señales tempranas que había ignorado por amor, comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que verdaderamente los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la erosión lenta de tu autoconfianza, con hacerte cuestionar tu propia realidad. Richard se inclinó hacia adelante para agregar contexto legal. Lo que Rebecca describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso de ancianos. Los perpetradores, especialmente cuando son miembros de la familia, usan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas más directas de coerción. Es insidioso porque está disfrazado de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Jennifer. ¿Cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que vendría, la que requería que explicara la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Melissa me abofeteó en medio del salón de baile frente a 130 personas por negarme a entregarle las llaves de mi apartamento, supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento, entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus acciones. Se trataba de protegerme a mí misma de continuar siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre la decisión de vivir simplemente para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta fue diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Montgomery, dijo Jennifer cerca del final del programa, tiene un mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche. Era la pregunta más difícil, la que había estado temiendo y esperando. Miré directamente a la cámara sabiendo que había una posibilidad de que Brandon estuviera viendo. Brandon, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te amo, siempre te amaré porque eres mi hijo, pero amar a alguien no significa permitirle que te abuse, amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti. Continué sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero solo si puedes caminar a través de ellas como el hombre honorable que intenté criarte para que fueras, solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la responsabilidad total por tus acciones, solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto que reconocen su propia historia en la mía, agregué dirigiéndome a la audiencia más amplia, quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad sin importar su edad, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida, tienen derecho a establecer límites con miembros de la familia que los tratan mal, y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Jennifer me abrazó con lágrimas en los ojos. Rebecca, esa fue una de las entrevistas más poderosas que he hecho jamás, va a cambiar vidas. Richard asintió con orgullo sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con Harold, Sophie y Patricia, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad, y había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro deparara con Brandon, sabía que había hecho lo correcto. Rebecca, dijo Sophie desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón mientras llegábamos a casa. El apartamento que Melissa alguna vez había codiciado ahora realmente se sentía como un hogar nuevamente. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía.
Había descubierto que a veces la única forma de salvar una relación es estar dispuesta a perderla, y mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que había establecido el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida apenas estaba comenzando de nuevo. Han pasado 2 años desde esa noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que pensé que debía soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el coraje de ponerle precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas durante los últimos 18 meses con una llamada de Jessica, la coordinadora de la Fundación Rebecca Montgomery para la protección de personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Rebecca, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Jessica con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo, todos patrones similares, hijos adultos presionando a padres ancianos por propiedades o dinero. Cada caso que cruza mi escritorio es como mirar en un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Anteayer fue un hombre de 69 años cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, nunca verás a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La Fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Tenemos abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que desearía haber tenido cuando me sentía tan sola y confundida. Harold sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de la Fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que comenzó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Rebecca, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Sophie se mudó al apartamento de al lado hace un año. Después de su divorcio de un matrimonio que había durado solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Rebecca, me dice frecuentemente, me enseñaste que a veces la familia real no viene de la sangre sino de aquellos que eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de una periodista de investigación se convirtió en un bestseller nacional. Cuando el amor duele, una anciana se defiende ha vendido más de 200,000 copias y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivientes de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Richard sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia en manejar los aspectos legales de mi confrontación con Brandon se ha convertido en un activo invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Montgomery, me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que miembros de la familia abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y cada conversación profunda, es si extraño a Brandon. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que había mostrado destellos de bondad y honor, extraño la ilusión de la familia que pensé que teníamos, pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemático. Brandon intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y comenzaron a tratarlo diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses cuando Melissa lo dejó llevándose al bebé y la mitad de sus escasas posesiones. Cada vez que llamó fue para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento sigue siendo idéntico.
Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Respondí con una claridad que me sorprendió: «Brandon, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto, y espero que un día él aprenda esa lección mejor que tú». Fue la primera vez que colgué el teléfono a mi hijo, y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Melissa se fue, se llevó todas las fotografías familiares, incluyendo las pocas que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria administrado por Richard que estará disponible cuando cumpla 18 años independientemente de la relación que tengamos para entonces. Tal vez, me dice Patricia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor buscará sus propias respuestas sobre lo que sucedió en su familia. Tal vez encontrará el coraje de conocer a su abuela por sí mismo. Patricia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente porque ella también tuvo que establecer límites difíciles con miembros de la familia tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Brandon y Melissa, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en estado de alerta permanente. Mi doctora dice que mis exámenes actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Rebecca, me dijo la doctora Hernández durante mi último chequeo, es impresionante cómo el cuerpo responde cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Tu presión arterial es perfecta, tu sueño es reparador, incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón, camino más erguida, mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el jardín comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la fundación, 2 días visitando hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se enfocará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basado en los casos que hemos manejado. El apartamento que alguna vez fue fuente de codicia ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Brandon en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias que hemos ayudado a reconciliarse de manera saludable y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Margaret, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su auto sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto de ella sonriendo en su auto nuevo que compró con sus propios ahorros después de recuperar el dinero legalmente. Rebecca, me escribió Margaret en su carta, me enseñaste que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte. Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor valió la pena. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre, pero tiene algo mejor, tiene autenticidad, dignidad reclamada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarse de quienes insisten en lastimarte. Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Rebecca que entró a ese salón de baile hace 2 años, le diría: ten coraje, lo que está a punto de suceder será doloroso, pero del otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Te espera la paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con una esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir nueva legislación para proteger mejor a las personas mayores del abuso familiar. La próxima semana inauguraré el 3er centro regional de la Fundación. El próximo mes comenzaré una serie documental sobre este tema que se transmitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 años es más rica,
más significativa y más auténtica de lo que era a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se hereda, y he comprobado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta es siempre la misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.